En el video anterior revisamos la demostración de la prueba de la integral. Vamos a analizar ahora cómo se aplica esta prueba para el siguiente ejemplo. Tenemos la serie 1 sobre n cuadrada más 1. De acuerdo con lo que comentamos en la prueba de la integral, voy a definir primero una función en términos de x que sea equivalente a la serie, de manera que cuando yo sustituya n en esa función, me regrese a este término. Esa función podría ser f de x igual a 1 sobre x cuadrada más 1. Y se cumple que si yo hago f de n, el resultado será 1 sobre n cuadrada más 1. Ahora, para poder aplicar esta prueba, requiero que la función que acabo de definir pase tres condiciones. La primera es que la función sea continua en el intervalo de definición de la serie, que en este caso es este de acá. Que sea positiva y que además sea decreciente. Voy a revisar. Que sea continua se cumple porque de hecho esta función es continua en todos los números reales. Así que pasa la primera condición. Segunda condición es positiva, también la cumple porque todos los términos que yo voy sustituyendo en x pues se elevan al cuadrado y se hacen positivos y la operación como tal siempre arrojará cantidades positivas. Se cumple segunda condición. Ahora tercera condición es decreciente, también se cumple porque el único que crece es el denominador, así que por simple inspección sabemos que esto será decreciente. Como pasan las tres condiciones de la prueba, puedo proceder a resolver la integral impropia de 1 a infinito del diferencial de x sobre x cuadrada más 1. Recuerda que si esta integral es convergente, la serie también lo es, y si diverge, la serie también. Voy a aplicar entonces el proceso que corresponde, propiedades que ya vimos en la unidad 2. Esto sería el límite cuando t tiende a infinito del integral de 1 hasta t del diferencial de x sobre x cuadrada más 1. Integramos, esto es fórmula directa, obtenemos límite cuando t tiende a infinito de arco tangente de x a evaluarse de 1 hasta t. Hacemos límite superior menos límite inferior y obtenemos el límite cuando t tiende a infinito del arco tangente de t menos arco tangente de 1. Aunque el arco tangente de 1, ya calculándolo, equivale a pi cuartos, por lo que tienes el límite de arco tangente de t menos pi cuartos. Evalúa límite. El límite de arco tangente de t cuando t tiende a infinito, conocemos ya de lo que vimos en la unidad 2, que esto equivale a pi medios. Menos pi cuartos, el límite de una constante es la misma constante, pi medios menos pi cuartos se arrojará pi cuartos. Ese valor implica que la integral converge. Y si la integral converge, según la prueba de la integral, la serie que te interesa, que es esta de acá, también converge. Veamos qué pasa con ejemplo 4. Ejemplos 2 y 3 se quedan para que los utilices de práctica. Revisamos ejemplo 4, decíamos, y nuevamente pues voy a definir a una función en términos de x a partir de la cual al hacer f de n me regresa al término original. Esta función sería el logaritmo natural de x sobre x. De manera que si tú haces f de n, pues en efecto te regresa el logaritmo natural de n sobre n. Ahora voy a revisar que pase las condiciones que mencionamos, es decir, que la función sea continua, que sea positiva y que sea decreciente. En el intervalo de definición de la serie que va de 1 a infinito. Reviso. Esta función, de hecho, tiene como dominio el conjunto de valores donde x sea mayor a 0. El intervalo que tienes acá está dentro de ese y por lo tanto la función es continua. Positiva también lo es, los valores que tú estás considerando pues siempre son positivos, así que el cociente de estos dos también te da cantidades positivas, por lo que se cumple esta condición. Y si es decreciente, bueno, en el caso anterior lo descubrimos fácilmente porque por simple inspección pues observaba que como va creciendo únicamente el denominador, la cantidad se hacía cada vez más pequeña.
Puede ser que en este caso no sea tan fácil de determinar simplemente observándolo. Y no importa porque recuerda que de lo que vemos en diferencial, tú tienes una forma para definir si una función crece o decrece. Mediante el cálculo de la primera derivada de la función, tú puedes sustituir ciertos valores una vez que hayas particionado el dominio de la función y tomando valores de prueba de cada uno de sus intervalos, al sustituirlo en la derivada, si el resultado es positivo, quiere decir que la función crece en el intervalo. Si el resultado es negativo, quiere decir que decrece. Por lo tanto, voy a calcular esa derivada para cerciorarme de si esta función decrece. Así que f' de x pasará a ser igual a x por 1 sobre x menos logaritmo natural de x por 1. Todo esto entre x cuadrado. Pero x con x se cancela y te queda 1 menos logaritmo natural de x sobre x cuadrada. Aquí tienes a tu derivada. Busca los números críticos, valores donde la derivada no existe o es igual a 0. Donde no existe es cuando x toma el valor de 0. No te interesa como tal esa parte porque no es un valor que se encuentre en este intervalo. Aunque lo que sí te interesa es el valor que provoca que la derivada se haga 0, es equivalente a lo siguiente. Voy a despejar, logaritmo natural de x se hace igual a 1, aplico la función exponencial a ambos lados y x es igual a e. Así que el intervalo que tú tienes, que es este de acá, lo vamos a partir de 1 hasta e y de e hacia infinito. Voy a tomar un valor de prueba. Por ejemplo, aquí podría tomar el 2. Si yo hago f' en 2, obtendré como resultado 1 menos logaritmo natural de 2 sobre 2 al cuadrado, que es 4. Si tú haces operaciones, vas a obtener que esta cantidad es igual a 0.076. El signo es positivo, querría decir entonces que aquí es para este intervalo la función crece. Pero, ¿qué pasa con el otro intervalo? Tomemos un valor de prueba. Vamos a suponer que agarras el 3, está en ese intervalo. Si tú sustituyes 3, te dará como resultado menos 0.02, que es una cantidad negativa y por lo tanto la función decrece. Aunque la función no sea totalmente decreciente, lo que importa es que sea finalmente decreciente, por lo que la prueba de la integral aún es aplicable. Ahora, como ya pasó las tres condiciones, pues vamos a proceder a resolver la integral impropia y determinar si converge o diverge. Aplicamos integral de 1 a infinito del logaritmo natural de x sobre x diferencial de x. Observa que esto es un u a la n, ya que si tomas como u al logaritmo, su diferencial será diferencial de x sobre x. De hecho, ya tienes completa la integral. Así que resolviendo, eso pasaría a ser el límite cuando te tiende a infinito del logaritmo natural al cuadrado de x sobre 2, a evaluarse de 1 hasta t. Y haces límite superior menos límite inferior. El límite superior es t, por lo que obtienes logaritmo natural al cuadrado de t sobre 2, menos logaritmo natural de 1 que es 0, al cuadrado 0, entre 2, 0. Por lo que únicamente te vas a enfocar en esta parte del límite. Y si t tiende a infinito, por lógica eso también se va a infinito. Quiere decir entonces que esta integral diverge. Y como la integral impropia diverge, entonces concluimos que la serie en base a la cual estamos aplicando la prueba también diverge. Por este video es todo. Recuerda que el valor que estamos calculando solamente nos sirve para determinar si la serie converge o diverge, pero en ningún momento es su suma. Para aquellas series que sean convergentes, en el siguiente video vamos a analizar cómo se aproxima el valor de su suma.